Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos una vez más en uno de nuestros videos. Vamos a pedir la bendición en este momento, así que pueden orar ustedes también. Y digámosle, Padre Celestial, te pedimos que bendigas este culto, este video desde un principio hasta el final, Señor. Que seas tú manifestándote en nuestras vidas, que seas tú utilizándonos a cada uno de los que vamos a estar acá, Señor. Que seas tú así también impactando en la vida de cada una de las personas que van a detenerse a escuchar, Señor, y que puedan cantar esas alabanzas para ti también. Te pedimos que este video pueda llegar a aquellas personas que no te conocen, que esas personas puedan cambiar sus vidas, Señor, su estilo de vida, que puedan aceptarte, que puedan recibirte en sus corazones, puedan obtener así también la salvación, Señor. Te pedimos que tengas tu misericordia de ellos y que seas tú dándoles oportunidades así también, Padre. Te pedimos que bendigas tus alabanzas, recíbelas por cada uno de tus hijos en este momento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a pasar con la primera alabanza. Dios bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a cantar esta bella alabanza que se titula Solo el poder de Dios. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Tú me has cambiado a mí. Soy feliz. Sirviéndole al Señor. Nueva criatura soy. Bueno, mis hermanos, sigamos con la siguiente alabanza. Dios les bendiga. Vamos a cantar al Señor, estoy confiando, Señor. De esta noche. Amén. Bueno, hermanos, esperamos que hayan cantado esas alabanzas con todo su corazón a nuestro Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en este momento y vamos a buscar el libro de Jueces, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 12. Ustedes lo pueden buscar así también, y leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice: Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Bueno, vamos a leer desde el versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual eran de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se les apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente.
Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces él le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Vamos a orar en este momento y vamos a decirle: Padre Celestial, bendice tu palabra. Danos la sabiduría y la inteligencia para comprenderla, Señor, para ponerla en práctica en nuestras vidas. Habla por medio de ella cada uno de nosotros, Señor, que esta palabra pueda impactar nuestros corazones y que nos pueda hacer un cambio, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, aquí estamos leyendo el libro de Jueces. Todos saben que este libro se trata sobre muchas de las gobernantes que hubieron en ese entonces, cuando el pueblo de Israel ya había sido libertado de la mano de los egipcios. Y estos gobernantes se convirtieron en héroes, que es como lo veían el pueblo de Israel, pero que obviamente Dios les había dado un poder sobrenatural para que estas personas pudieran liderar y pudieran sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. ¿Qué es lo que pasa? Y es que el pueblo de Israel, acá durante todo este libro, podemos ver que fallaban una y otra vez. Podemos ver que se apartaban de Dios en cada instante, cada momento que podían. Cuando Dios les enviaba a una persona que los libertara, solo esperaban que esta persona muriera para que luego ellos seguir en sus vidas, para adorar a otros dioses, para ver que otros dioses tenían los otros pueblos, las otras tribus, y ellos poder adorar esos dioses también. Entonces era un pueblo que Dios lo escogió, pero que se apartaba mucho del centro, se apartaba mucho de Dios, se apartaba mucho de creer en Él, a pesar de todas las maravillas que ellos veían. Es algo bien común en los seres humanos. Nosotros no podemos criticar al pueblo de Israel porque es algo común en nosotros, así también que esto pase. Vemos muchas personas que se creen que ellos son ateos, que ellos no creen en Dios o en un Dios, pero ellos ven maravillas porque tienen ojos, ellos pueden escuchar, pueden hablar, pueden hacer cosas, y aún así ellos prefieren no creer, aún así ellos prefieren tener sus propias ideologías. Entonces, igualmente nosotros a veces como cristianos, Dios nos hace maravillas, Dios nos hace milagros, y con el tiempo a nosotros se nos olvida. A veces con las horas, con los días, meses, semanas, años, se nos olvida lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Podemos ver muchas personas que asistían a un templo, muchas personas que se congregaban, que leían la palabra de Dios y que estuvieron cerca de Dios, y Dios los libró de muchas situaciones, Dios les ayudó, Dios los bendijo, y estas personas se apartaron de Dios, se les olvidó todo lo que Dios había hecho por ellos. Entonces, acá en los versículos que nosotros leímos, Gedeón le preguntaba al ángel de Dios que por qué había venido este mal sobre el pueblo de Israel. Pero en el versículo 1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y es que es algo bien común, que muchas veces nosotros no vemos lo que nosotros hacemos. No vemos lo que nosotros estamos, si nosotros estamos en pecado, muchas veces lo vemos normal. Y el peligro de hoy en día es que la sociedad está viendo el pecado como algo normal. La sociedad está viendo que hay mujeres con mujeres, hay hombres con hombres, y la sociedad los está defendiendo. Y están saliendo derechos sobre eso, hay países apoyando eso. Y vemos una serie de situaciones donde ya los valores se están perdiendo, y ahora las personas pues están desviando por otro lado, justo como pasó con Sodoma y Gomorra. Entonces, acá igualmente había pasado con el pueblo de Israel. Y es lógico, ellos habían hecho lo malo, pero ellos no estaban viendo lo malo que ellos habían hecho. Ellos no estaban viendo todo lo que había sucedido. No estaban viendo todo cómo ellos mismos se habían desviado. Habían agarrado otros dioses, los estaban adorando. Y por eso mismo es de que Dios se apartó de ellos, y ellos cayeron en las manos de los madianitas. Si nosotros leemos todo el texto, los madianitas era un pueblo, una tribu que estaba
que estaba cerca de ellos, y ellos subían cada año y destrozaban todo lo que el pueblo de Israel tenía en ese entonces. Acababan con todas las siembras, acababan con todo el ganado, con todos sus camellos, acababan con todo, al tal punto que siempre los dejaban cada año en sequía, y siempre los dejaban sin comer, los dejaban en situaciones muy difíciles. Entonces, pasado un tiempo, Dios decidió presentárseles nuevamente al pueblo de Israel, y se les presentó por medio de Gedeón, un hombre al cual Dios le dio fuerza. Dice acá en el versículo 12, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios nos conoce a cada uno de nosotros, conoce cuáles son nuestras virtudes, conoce qué es lo bueno que nosotros tenemos, incluso aunque nosotros no lo sepamos. Dios conoce nuestro potencial, de lo que somos capaces, y Dios lo puede utilizar en cualquier momento para su beneficio, para que su poder se dé a conocer en la tierra. Entonces acá vemos a Gedeón, que Gedeón tenía miedo. Gedeón hasta cierto punto también era una persona incrédula, como muchas veces nosotros lo somos, porque le pregunta: ¿cómo yo voy a poder salvar al pueblo de Israel? Soy el menor de mis hermanos, mi familia es pobre, ¿y qué tengo yo? O sea, ¿qué puedo aportar yo para salvar al pueblo de Israel? Sabemos que en ese entonces eran guerras, eran luchas, y habían personas entrenadas para luchar, habían personas que estaban dadas al ejercicio, estaban dadas a muchas cosas, preparados para poder acabar con los otros pueblos. Y Gedeón tenía esa duda. Entonces Dios le dice que Dios estaba con él, que Dios le iba a apoyar, que Dios lo había escogido para que pudiera libertar al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que pasa luego? Gedeón le pide una prueba a Dios para saber si de verdad Dios los había entregado en las manos de Israel para que ellos pudieran ser libertados. Y Dios le contestó por medio de esa prueba que Gedeón le puso a Dios. Dios le contestó y le dio a entender que sí, que los madianitas iban a ser entregados en las manos de él. Luego de eso, Dios le da instrucciones a Gedeón, qué es lo que tenía que hacer. Gedeón se empieza a preparar, y luego de eso, Dios le dice a Gedeón que había muchos hombres para pelear. Le dice que los que tienen miedo que se regresen, y se regresan alrededor de 22,000 hombres se regresan al pueblo de Israel porque tenían miedo, y solamente quedan 10,000. Luego Dios les dice que todavía son muchos hombres, y le dice que lo lleve a beber agua, y que aquellas personas que beban agua de rodillas y tomen agua con su mano, y la tomen de esa manera, que esos eran los hombres con los que iba a pelear, y solamente quedaron 300. Imagínense, 32,000 hombres, solamente quedaron 300 con los cuales iban a luchar. Y se dice que, acá mismo está escrito que habían alrededor de 137,000 hombres de los madianitas, los cuales eran hombres de guerra. ¿Qué es lo que pasa? Que Dios le dio instrucciones a Gedeón para que esos 300 pudieran atacar, y Dios los entregó en sus manos. Dios los entregó, y Dios les bendijo, y Gedeón siguió a los príncipes, a los reyes que estaban en ese pueblo, los siguió por otros pueblos, y hasta que los alcanzó y pudo lograr matarlos. En esos hay muchos detalles también, que pasó por 2 pueblos donde les pidió ayuda y le negaron la ayuda, y hay muchos detalles. Pero el punto acá es de que Gedeón tenía miedo. Gedeón se sentía que no era una persona fuerte, no era una persona con habilidades, que no era una persona que iba a ser capaz de cumplir todo lo que Dios le había pedido. Y es lo que pasa muchas veces con nosotros. Muchas veces nosotros no nos consideramos capaces. Muchas veces nosotros tal vez sí conocemos nuestra capacidad, pero estamos en una zona de conformidad, y no queremos hacer nada por Dios, no queremos servirle a Dios, no queremos hacer su voluntad, no queremos cumplir lo que está en la palabra de Dios. Entonces Dios siempre nos da fuerza, siempre nos da valentía para que nosotros podamos afrontar las situaciones malas también. Cuando vienen problemas, en este caso el pueblo de Israel estaba oprimido, y ellos no podían hacer nada y no querían hacer nada, y ellos estaban a favor de Baal. Incluso Dios le dijo a Gedeón que derribara el estilo trono que tenían para Baal, y que le pusiera un trono a él, que le hiciera un holocausto y le pusiera un trono.
Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que Gedeón lo hizo y todavía lo hizo a medianoche porque tenía miedo que no le dejaran derribar ese trono que tenían de Baal. Y fue cuando le cambiaron el nombre a Gedeón y le pusieron Jeroboam, que es lucha de Baal contra Gedeón. Entonces, incluso él tuvo miedo y hizo cosas que tenía miedo, y Dios sabía que él tenía miedo, Dios sabía que lo que él se consideraba, pero Dios estaba con él, Dios le tenía de apoyo, y Dios nos conoce tanto a nosotros que incluso en la última ocasión le dijo: Gedeón, si todavía dudas que he entregado el pueblo de Israel, el pueblo de los madianitas a ti, pues entonces baja al pueblo de los madianitas y vas a escuchar, y ahí te vas a dar cuenta que eso va a confirmar de que yo he entregado a este pueblo en tus manos. Y así pasó. Gedeón tenía miedo, bajó y escuchó a los madianitas decir que ellos habían tenido un sueño en donde todas las tiendas iban a caer, y fue donde Gedeón, pues fue la última vez que Gedeón obtuvo una prueba de Dios para luego poder atacar. Entonces pasaron situaciones, y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Nosotros muchas veces pedimos prueba tras prueba a Dios. Dios, si tú quieres que haga esto, pues dame una señal. Si tú quieres que no lo haga, dame una señal. Si tú quieres que esto pase en mi vida, dame una señal. Si no quieres que no pase, dame una señal. Y el problema es de que en ese entonces ellos tenían profetas, los cuales Dios les hablaba directamente. Incluso aquí dice la palabra de Dios que Dios envió un profeta y luego Dios envió su ángel para hablar con Gedeón. Y hoy en día sabemos que bueno, ya no estamos en una época distinta, diferente, y ahora pues tenemos la palabra de Dios, cosa que no existía en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros también tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa? Que como nosotros lo contristamos con mucho pecado, nosotros lo contristamos porque no leemos la palabra de Dios, porque no oramos. Nosotros no sabemos cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, cuando el Espíritu Santo nos guía, cuando el Espíritu Santo nos enseña, nos ayuda en diversas situaciones. Pero tenemos la palabra de Dios como guía. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos el consejo, tenemos los proverbios, tenemos salmos, tenemos los mandamientos, tenemos toda la instrucción de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Tenemos infinidad de material acá en la palabra de Dios que nosotros podemos utilizar en nuestra vida y que nos va a aportar, que nos va a cambiar, que nos va a hacer personas diferentes, que nos va a cambiar nuestra mentalidad, nuestro estado de ánimo, nuestra felicidad, nos va a quitar problemas, nos va a ayudar a solucionar problemas, solucionar situaciones, a tener una mejor relación con las personas, a saber amar, a tener una relación con Dios. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo es fuerte en nosotros y sentimos una paz, sentimos un gozo, y esa paz y ese gozo lo transmitimos con las otras personas, y las otras personas lo sienten, y las otras personas nos buscan porque nosotros tenemos la paz de Dios. Entonces es una cadena y es muchos beneficios lo que la palabra de Dios nos da. Y aunque nosotros a veces necesitemos una salida, pues la salida la tenemos en la palabra de Dios. Entonces, aunque nosotros a veces nos sintamos débiles, nosotros nos fortalecemos en la palabra de Dios, nos fortalecemos leyéndola, nos fortalecemos escuchando una predicación, un sermón, escuchando a un pastor, escuchando a un hermano, escuchando a un evangelista. Nos fortalecemos de esa manera. Así como Dios fortaleció a Gedeón, así Dios nos fortalece a nosotros por medio de la palabra de Dios. Así nosotros también tenemos la fuerza y la valentía para que podamos derrotar cualquier situación, cualquier enfermedad, cualquier problema que nosotros tengamos en nuestra vida. Acá Dios conocía tanto a Gedeón más de lo que él mismo se conocía, e igualmente Dios nos conoce a cada uno de nosotros más de lo que nosotros nos conocemos. Tenemos talentos que Dios nos ha dado, talentos que los podemos poner en práctica, talentos que los podemos multiplicar, pero no seamos como en la parábola, que al que le dieron un talento pues decidió enterrarlo y esperar que viniera su Señor. O sea, a nosotros se nos da un talento, tenemos que ponerlo en práctica, así como Gedeón, Dios le dio esa oportunidad de poder libertar al pueblo de Israel, pues así también Dios nos da a veces la oportunidad de que nosotros podamos libertar a las otras personas del pecado, que nosotros las podamos sacar de situaciones difíciles, que nosotros las podamos sacar de angustia, de tribulación, incluso de la muerte carnal y de la muerte espiritual.
Dios nos da ese poder a nosotros para que nosotros lo podamos hacer. Sabemos que la lucha hoy en día ya no es con armas, ya no es con espada, ya no es con lanza, ya no es con caballos. La lucha es espiritual contra huestes y potestades, como lo dice el libro de Efesios. Entonces Dios nos da ese poder ahora a nosotros de una manera diferente y nosotros debemos de utilizarlo, ya que Dios nos da ese privilegio. Debemos de utilizarlo en bien, debemos de ponerlo en práctica. Así como fue Gedeón, así nosotros también. Lastimosamente, cuando nosotros leemos el capítulo 8, ahí podemos ver que luego Gedeón fue una persona bendecida, dice que tuvo 70 hijos y al final tuvo una muerte. Y luego de eso, el pueblo de Israel, cuando Gedeón murió, lo que pasó es que el pueblo de Israel volvió nuevamente a levantar altares a otros dioses de otras tribus, y ese fue el problema de Israel. Pero Gedeón fue una persona bendecida, dice que tuvo una buena vejez, y es lo que pasa con los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios de verdad se buscan tener una buena vida mediante la práctica de la palabra de Dios, todo cristiano tiene una buena vida, tiene una buena vejez, termina sus años con felicidad, porque sabe de que al morir va a ir con Dios, porque sabe que al morir va a tener la salvación eterna. Entonces es de las cosas que nosotros gozamos y de los tantos misterios y los tantos beneficios que nosotros tenemos en la palabra de Dios que el mundo no conoce, que las personas inconversas no conocen y que no aprovechan, no disfrutan, no gozan de ello porque muchas veces ni siquiera les interesa, porque muchas veces están perdidos en la sociedad, están perdidos en la influencia de otras personas y creen cualquier cosa que ven en cualquier lugar, en televisión, en sus trabajos, en lo que sea, en el estudio, universidad, en cualquier cosa. Entonces, pero nosotros como hijos de Dios vemos todas estas cosas y nosotros gozamos de ellas, principalmente la salvación que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Y esa salvación es algo que cualquier persona lo puede tener, porque dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado libre albedrío. Es una salvación que nosotros podemos obtener mediante la confesión, mediante nosotros creamos en nuestro Señor Jesucristo y mediante mostremos frutos de arrepentimiento según la palabra de Dios, que cambiemos nuestras vidas, que cambiemos nuestros pensamientos, nuestra forma de vivir. Y eso lo hacemos mediante el inicio, que es una oración en la cual nosotros confesamos y abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo. La oración que nosotros hacemos al final de cada video. Ustedes lo pueden hacer con cada uno de nosotros y ustedes pueden ver cambio en sus vidas. Ustedes van a ver cómo el Espíritu Santo los va a empezar a guiar. Entonces, si ustedes quieren acercarse a ser hijos de Dios, ya no más una criatura hecha por Dios, ustedes pueden hacer esta oración en este video. Ahí donde se encuentran, ustedes pueden repetir la oración que vamos a hacer en este momento. Y vamos a decirle: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, nos vemos en el próximo video. Que Dios les bendiga.